Hola, buenas tardes. Mi nombre es Idali Plaza, soy estudiante de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. Este video va dirigido hacia la materia de Desarrollo Social Contemporáneo, dictado por la docente Lida Rincón Delgado. Hablaremos en este video sobre los hitos históricos en los cuales tuvo una trascendencia o un enfoque en la parte del capitalismo. También se habla de un desarrollo y la modernización de estos mismos capitales y cómo los países fueron de países bárbaros a países civilizados, cómo también surgió el neoliberalismo económico y finalmente pues daremos una conclusión, hablaremos de los tratados como el Tratado de Tordesillas, el Tratado de Versalles, cómo estuvo la revolución de América Latina, cómo surgió lo del mestizaje, cómo se fueron ampliando estas creencias, también con unos autores, donde también hablaremos del discurso de posesión del presidente Truman, también muy importante en este desarrollo y de cómo tal se plantea la palabra desarrollo. El sentido del desarrollo es la idea de la modernización, es decir, entender que el bienestar de una nación solo se consigue con el crecimiento económico y el acceso de esto a la competitividad en los mercados mundiales. Igualmente, gracias a la acumulación progresiva de capitales y el desarrollo de las sociedades actuales. En este hablaremos de el capitalismo, que es un régimen económico-político que toma el capital como el punto de partida para generar riquezas. Se basa en la inversión por cuenta propia en régimen privado. Esto es que el capital de inversión es particular y la ganancia igualmente es particular. En el modelo del capitalismo, lo más positivo del sistema es la increíble capacidad que tiene el capital privado para generar riquezas a través de la producción, como lo nombré anteriormente, por medio del régimen privado. En la imagen que verán, pues aparece el neoliberalismo económico y el capitalismo, donde la mayoría de las veces el 1% controla y el 46% es de la riqueza mundial. Bueno, ahora que aparece el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533 entre las monarquías de España y Portugal. Fue concebido mediante una bula del Papa Alejandro VI y arrancó la construcción de las periferias. ¿Qué habla de estas periferias? Habla de estos pueblos en los cuales se habla de una conquista y una colonia. El tratado es la división del trabajo. Comenzó la explotación de materias primas, las cuales eran muy baratas, por eso no se necesitaba de un procesamiento industrial. Luego se comenzó a exportar. ¿Qué generó esto? Primero, que aumentaran y pues retornaran a metrópolis, luego que las economías periferias importaran y compraran, y por último, que fuera una obligación adquirir los productos industrializados, y esa fue la base de la acumulación original del capitalismo. Otro hito importante fue América Latina. Para las clases dominantes del post-independencia de la época, se instauraron las primeras repúblicas liberales. Haciendo un paréntesis, por ejemplo, uno de varios presidentes liberales que tuvo Colombia fue Enrique Ollala Herrera, de 1930 a 1934. Luego vino Alfonso López Pumarejo, de 1934 a 1938. Llegó nuevamente en 1942 y antes de él Eduardo Santos en 1938. Igualmente en 1945 Alberto Lleras Camargo, que hacían parte de estas repúblicas liberales aquí en el siglo XIX en Colombia. Se hablan de estos cambios entre los mestizos, que hablamos ya de un mestizaje, donde está el blanco, el indígena y el negro. Entre una pirámide podemos encontrar españoles, criollos mestizos, indios, negros y mulatos. Lo cual en esa época, y bueno, no estamos muy lejos de que se esté repitiendo nuevamente, donde eran razas inferiores y los cuales eran legítimo dominar, expropiar y educar para conducirlas hacia el progreso y la urbanización de este desarrollo.
El siguiente hito histórico es el Tratado de Versalles, el cual se firmó el 28 de junio de 1919. Este se firmó a términos de la Primera Guerra Mundial y dio pie a la Segunda. Este pues contemplaba más aún a los dignatarios y se puso solamente en vigor el 10 de enero del año siguiente. En el artículo 22 del tratado se mencionó y se fijó el sistema de mandatos como el derecho internacional aplicable a los territorios coloniales. En el discurso de posesión del presidente Truman del 20 de enero de 1949, él plantea en el espíritu a hacer énfasis en el desarrollo y habla de tres principales términos a tratar, donde se habla del desarrollo y subdesarrollo como una dicotomía, se habla donde se otorga el término a subdesarrollo, igualmente se vuelve a traer lo que se comenzó a hablar en los países o en las civilizaciones a mediados del siglo XVI como el subdesarrollo, hablando de periferias en un sentido de transitividad. El desarrollo como meta exige esfuerzos propios y la superación del subdesarrollo requiere cooperación de todos los países del mundo. Esto no es totalmente cierto, ya que en ese momento se estaba hablando de generar una tasa del 0,7%, la cual no se logró y menos se empezó a difundir o a implementar en los Estados Unidos. Otro hito importante surgió con la teoría de la modernización. Un pionero de esta teoría fue Walt Rostow de 1960, donde expuso a Estados Unidos cómo influye el desarrollo en la parte económica del país. Se conoce como teoría del despegue y su evolución económica está en 5 etapas, entre naciones y postulados en la sociedad para determinadas leyes inexorables. Estas etapas son: 1. Sociedad tradicional. 2. Precondición para el despegue, donde se habla de un crecimiento autosostenible. 3. Se llega al equilibrio, donde está ya el despegue. Luego se alcanza el camino hacia la madurez. Y última etapa, se habla de alto consumo masivo. Esto pues para cambiar y seguir los pasos, cambiar los pasos de los países atrasados como del tercer mundo, en el cual nos encuentra en estos momentos Colombia. En el 2003, el Banco Mundial, o conocido en sus siglas como el BM, nos habla de unos indicadores sobre el desarrollo de las grandes diferencias que existen entre los países ricos y los países pobres. Los países ricos gastan en la actualidad más de $2.700 anuales por persona en salud, a diferencia de los países pobres, donde son solo $222 en América Latina y $29 en los países africanos. Eh, otro, Otra gran diferencia son los países ricos, donde los niños mueren antes de llegar a los 5 años, son 7 por cada 1.000. En los países pobres es de 121 por cada 1.000. La mortalidad de las madres durante el parto es de 14 por cada 100.000 en los países ricos, en contra están 1.000 en el mundo en países pobres. El 85% del gasto mundial en educación durante el 2002 se realizó en los países ricos. En educación primaria, los países ricos invirtieron más de $4.000 por estudiante, en contra $400 en América Latina y $38 en el sur de Asia. Y por último, el indicador de caída en el gasto público en salud y educación. El gasto militar mundial crece. Se estima que el gasto militar es de 2,3% del ingreso global, más de $800.000 al año. Esto lo asegura el Banco Mundial en sus cifras dadas en el 2003. El periodo es creciente en la riqueza generada en el comercio internacional. Las tasas de pobreza: hay 1.100 millones de personas en el mundo condenadas a sobrevivir con menos de $1 al día. Esto nos lo da la ONU en el 2005. Igualmente, el PIB, el Producto Interno Bruto,
de los países más ricos, con solo el 14% de la población mundial, concentran en la actualidad el 75% del Producto Interno Bruto. Organizaciones económicas globales. Hablamos de el Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde hablamos de unos informes que se desarrolló para los programas de las Naciones Unidas del Desarrollo en 1990, dando un fracaso a la vida única al desarrollo. Por igualmente las instituciones económicas. Se habla de que indican que las recetas en boga de liberación de las economías estabilizadas, como la macroeconomía, privatizaciones y reducción de las interacciones estatales, no hacen otra cosa distinta que empobrecer cada año a los países periféricos, donde generar bienestar en el sur fluye hacia las economías más poderosas del norte. Cito al político y militar Toussaint, dirigente de la Revolución Haitiana y gobernador de Haití. En 2004 nos habla: el sur pobre, a causa de su dependencia estructural, es el que capitaliza el desarrollo del norte rico. Estamos, pues, ante la paradoja de un sur empobrecido, pero desde cuyas arcas, tan importantes para cubrir las necesidades de sus pueblos, surgen numerosos capitales que llegan al ya enriquecido norte. El círculo de la escasez ha encontrado en las reglas del libre comercio y reeditadas por las organizaciones el aval para dominar el mundo. El imperio del mercado para que las compañías multinacionales se apropien de todo. ¿Cómo funciona este círculo de la escasez? Tenemos 4 puntos donde 2 se repiten a extremo y extremo. Todo es apropiable. Lo apropiable deja de ser común, lo privado genera escasez y acumulación, y lo apropiable deja de ser común, vuelve y se repite el ciclo. Para dar cierre a este video quisiera darles una reflexión y cerrar todo lo que les he contado sobre el capitalismo, el neolismo, sobre cómo está constantemente este desarrollo y este capitalismo creciendo a tal nivel de que seguimos estancados como un país tercermundista, cuando podríamos estar como un país de primer nivel. ¿Esto cómo se lograría? Con un cambio social, una evolución de las sociedades y un cambio en el desarrollo, con pequeñas alteraciones. Por ejemplo, el comprar productos colombianos identificados por el número de código de barras inicial, que sería el 770, adquirir productos colombianos, mirar el éxito y las globalizaciones, porque estos países de primer mundo no llegaron ahí por lo que realmente pueden ofrecer. Colombia es un país donde hay mucha capacidad de crecimiento y realmente eso lo que se hace es que se exporta y lo volvemos a importar, es decir, está acá el producto, se envía, ellos lo modifican y lo compramos nuevamente. Eso es lo que nos genera que el cambio social no se vaya viendo y que el capitalismo siga pues aún ejerciendo el de comprar, vender y adquirir productos internacionales y no apoyar los productos colombianos